gusto. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, futboleras o no futboleras. Ahora sí ya viste algo, ya te metiste a ver cómo van los incidentes. ¿Qué nos dices, Lorenzo? Bueno, lo que puedo decir es que no nos sentimos humillados, no nos sentimos que nos fallaron. Muchas cosas a veces al público mexicano le entran digamos, de mala manera, por humillación, sus gobiernos, su economía, etcétera. En este caso, sí, se perdió la selección mexicana, pero hizo un papel, el papel que esperábamos. No nos sentimos mal porque haya el nombre de México en la selección haya sido puesto pues por los suelos, ¿no? Se perdió, sí, pero se perdió con dignidad, con empuje, con arrojo, así que, bueno, alguien tenía que perder, era inevitable, así que me siento bien. Claro que al principio, digamos, las primeras horas y antes de irme a dormir, y luego cuando me desperté, sí seguía yo con un saborcillo amargo, pero bueno, ya pasó eso. En el largo recorrer del país y de sus políticas futboleras, esta no es una catástrofe. Y cuando despertó el doctor Meyer, el dinosaurio futbolero mexicano seguía ahí, Lorenzo. Pues sí, seguía ahí, pero ya era un dinosaurio más digno, no amenazante a la cultura y la idea de México que México tiene de sí mismo. Casi diría yo que era un dinosaurio amigable. Un dinosaurio amigable. Como Oye, una Lorenzo, mascota. nuestra historia política, nuestra historia con inicial mayúscula, ¿es la de derrotas dignas ante potencias extranjeras? Bueno, es la historia, vamos a ponerlo así, desde el momento en que hay un encuentro bastante violento entre la influencia europea, el principio del capitalismo europeo y del imperialismo europeo y el mosaico de sociedades en México, pues el acento se pone en la subyugación de los que habitaban, de los diferentes pueblos que habitan México y su explotación por miembros de otro continente, de otra civilización, con otra organización que les permite imponerse y entonces la relación con el exterior es una relación asimétrica, una situación en el origen de vasallaje y que a través de los siglos se llega a romper, se logra romper, pero ya en el entorno internacional hay varias potencias que van a ocupar el papel de España. Está Inglaterra, desde luego, que es la dueña de los mares en el siglo XIX, la dueña de la tecnología, la fábrica del mundo, la gran empresaria, y también está Francia, y luego va a surgir Alemania, y España se va yendo cada vez más hacia atrás, aunque no desaparece del mapa mexicano, porque en la cúspide de las fortunas que se hacen en México en el siglo XIX están los españoles y luego la sombra norteamericana, la sombra a partir de la guerra y que en el siglo XX ya queda después de la Primera Guerra Mundial como la gran potencia y después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, como la dominante en el hemisferio occidental y
y en lo que llamamos el mundo occidental, el mundo capitalista. Ya nadie le hace sombra ahí, y cuando México, pues, tiene que hacer negociaciones por sus intereses, ahí se ve claramente la asimetría. Y hay momentos muy graves, como durante la Revolución Mexicana, en donde eh, los problemas internos afectan los intereses externos, y estos se meten en algunos momentos hasta la cocina, en el caso de México, para mantenerlo en términos que pueda seguir siendo explotado sin mayores problemas. El nacionalismo mexicano se refuerza en esos momentos, y sí, hay tensiones que siguen hasta el día de hoy. Luego, cuando se va la Unión Soviética a no sé a dónde, un día desaparece, eh, Ujú, nadie la destruye, solita se va, y Estados Unidos queda como la gran potencia del mundo, y ujú, nosotros somos sus vecinos. ujú. No hay mar de por medio, no hay accidentes geográficos de por medio, nada. Estamos uno junto al otro, uno en la cúspide del poder a partir de los 1990, y el otro ahí tratando de, modestamente, de hacer un nicho en donde pueda tener una autonomía relativa, siempre Sí. relativa. Oye, Y Lorenzo, no podemos salir de ahí. Lorenzo, siguiendo con los símiles futbolísticos y usando el Mundial como pretexto, ¿por qué la escuadra mexicana, el país México, no ha podido crecer para convertirse en un equipo de nivel competitivo a nivel mundial? ¿Por culpa de tener al otro lado al gigante que hace todo para impedir que su vecino crezca, o porque adentro directores técnicos y jugadores no han hecho lo correcto? Las 2 cosas. No creo que a Estados Unidos le importe que no crezca México. No, no está en su horizonte eso. No, no tiene ya, digamos que no tiene importancia para ellos. Al contrario, yo creo que quisieran tener un país, pues, como Canadá, eh, con un mayor desarrollo económico, con una gran estabilidad y sin preocuparse mucho de cómo le, le haga para manejarse internamente. Tiene un buen socio ahí, y a veces hasta se le pasa la mano a Canadá, porque se mete como aliado de Estados Unidos en donde realmente no tendría ninguna necesidad. Andaba allá por Afganistán, los canadienses en Irak. eh, Ujú. Yo creo que no es que Estados Unidos quiera impedir que México crezca, no, no le importa eso, al contrario, creo que le interesaría. Eh, pero son los tiempos históricos. El dicho ese de que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, perdimos el tiempo, porque estaban las condiciones coloniales en las que nos dejó España. Y Estados Unidos, desde finales del siglo XVIII, que consigue su independencia, se arranca al crecimiento económico. Claro, tiene el problema interno brutal de su guerra civil, pero lo resuelve en un lapso muy pequeño. En cambio, México se la pasó en guerras internas desde 1810 hasta los 1860, eh, con incapacidad política para tener los elementos de una nación que pudiera dedicar sus energías al crecimiento económico y su transformación material. Hay circunstancias en las cuales la existencia misma de México está en
peligro, cosa que no ocurre en Estados Unidos. Si le quitamos el periodo de la Guerra Civil, pero aquí en las provincias internas de la Nueva España, bueno, pues Texas estaba muy lejos y muy despoblada, estaba lejos del centro, muy despoblada y muy cerca de lo que de los Estados Unidos, y ahí se pierde un pedazo. Luego viene el choque directo con Estados Unidos, que está en esa etapa de extensión territorial, que creo que ya se le pasó, aunque a veces Trump anda metido en la idea de Groenlandia. Realmente Estados Unidos no necesita ya expandirse territorialmente después de la guerra con México. Pero todavía después de esa guerra hay posibilidades de que Yucatán se desprenda, por ejemplo. Problemas internos bien serios. Entonces ahí, en ese gasto de energía política y luego la división de clases y la división, ¿cómo le llamaremos? No me gusta la idea de llamarle racial, porque las razas no existen, pero sí existen a los ojos de muchísima gente. Y en la medida en que a los ojos de esa gente existan, pues existen. Entonces hay un problema de integración entre la sociedad más, digamos, cercana a la modernidad occidental y la parte enorme de la sociedad mexicana que está en una estructura y con una mentalidad distinta, digamos, propia de su herencia original, cuando no pensaban en ser nación. Es difícil, por ejemplo, todo el montón de naciones indígenas del norte de México, que son nómadas y que no quieren. Bueno, los yaquis, siempre los ponemos como ejemplo, ellos no querían ser mexicanos, no les importaba. Es más, los mayas no querían ser mexicanos, querían ser mayas, y superar eso, los americanos simplemente barrieron, casi, pues no exageremos, pero casi barrieron con las poblaciones originales. Y entonces se trajeron de Europa un montón de gente de diferentes orígenes europeos, pero mezcladitos rápidamente todos, y no tienen esos problemas de que Wisconsin se quiera separar, de que después de la guerra civil ya se apaciguaron. Y antes no había habido tampoco un gran choque. Es el problema de la esclavitud, es el problema de tener un elemento que ven muy ajeno a sus formas de vida los grupos dominantes. Y los dominados, después de la guerra civil, pues se van a querer cambiar las cosas y sí, tienen una división social, pero nosotros tenemos una serie de divisiones más, digamos, más complejas, más pequeñas, pero ¿cómo cuesta hacer mexicanos a una mayoría? Porque no se sienten mexicanos, es educación. La educación es el elemento principal, y eso pues viene hasta fines del 19 y sobre todo después de la Revolución Mexicana. Ahí sí hay una idea más o menos aceptada por parte de la mayoría de los habitantes de lo que hoy es México, de que podemos ser una nación, pero se perdió el tiempo, y cuando despertamos ya teníamos a unos Estados Unidos gigantescos ahí al lado, y que Dios guarde de lo que pueden significar para nosotros. Sí. Lorenzo, ahora sí que todo este recorrido futbolístico, histórico, es para llegar y preguntarte también qué opinas acerca
de esta expresión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que desde mi punto de vista, bueno, y no el mío, de varios analistas o comentaristas, pues ha sido la primera ocasión en la cual le planta cara a Donald Trump y aprovecha las circunstancias relacionadas con la exhibición de este avión en un museo de Estados Unidos, prestado por el FBI para su exhibición, y el FBI asumiéndose como el ejecutor y operador del secuestro o extracción del Mayo Zambada desde Culiacán. Volvemos, siempre se ha hablado a partir de aquel título de un libro histórico de Vecinos Distantes, nos estamos distanciando más. ¿Qué riesgos o qué perspectivas ves a esta postura de la presidenta? Bueno, riesgos sí hay, pero lo interesante es que aprovechó una circunstancia que ella no fabricó, pero que se dio cuenta de ciertos errores norteamericanos a la hora de que el FBI dice, sí, este es mi avión, fíjese que aquí me traje al Mayo. ¿Quién diablos les dijo que lo publicitaran así? Yo creo que ni lo pensaron. Y entonces se abre una ventanita de oportunidad de tener un incidente que, bueno, no es un incidente, no es una catástrofe nacional, pero es un incidente interesante en donde la presidenta puede señalar que en la relación con Estados Unidos hay líneas más o menos, líneas rojas trazadas, y que cuando las traspasan están en una falla no solamente eh, política, sino ética. Y entonces le da la posibilidad a la presidenta y al nacionalismo mexicano de decir, oigan, tengan cuidado, está bien que somos parte de su esfera de influencia y eso no lo podemos negar ni modificar. Es una gran potencia y todas las grandes potencias tienen sus esferas de influencia. Y en esas esferas de influencia, desde luego que los vecinos están, pero transgredieron ciertos acuerdos formales que ellos mismos aceptaron y luego como que se les olvidó, como cuando Álvarez Machain lo secuestran y Salinas, que vaya que sí es una pieza fundamental en la cercanía con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio y de andar del brazo y por la calle con los presidentes norteamericanos, pues usa lo de Álvarez Machain y tenemos ahí casi, podemos decirle que una victoria simbólica. Devuelven a Álvarez Machain. Devuelven al general exsecretario de la defensa con Andrés Manuel López Obrador. Y ahora los agarraron con la mano en la masa porque no, se descuidaron. Y está bien que la presidenta tome esos incidentes como elementos para decir, oigan, hay una nación que defiende su soberanía. No es la soberanía absoluta al estilo norteamericano, en donde una nación puede hacer lo que se le da la gana y no le quiere dar cuenta a nadie, ¿no? México tiene una soberanía limitada. Pero cuando el vecino abiertamente viola sus propias reglas, entonces decirle, mira lo que hiciste, acuérdate que hay reglas y nosotros nos sentimos ofendidos. Te lo reclamamos y te lo vamos a reclamar formalmente. No creo que le den mucha importancia, pero nosotros sí se la tenemos que dar, porque ¿te acuerdas de ese libro de El oso y el puercoespín de un embajador norteamericano, un embajador de carrera norteamericano, aquí en México, uno de los últimos?
y creo que es Davidow, eh, que usó eso de título de su libro del Sí, Jeffrey Davidow. el puerco y el puercoespín y Yo el soy el oso. puercoespín. Dice, bueno, Ujú. el oso tiene, pues, el puercoespín es la nada, pero si se descuida y le mete una púa, ¡ay! Hijo, le, le va a molestar. Bueno, eso somos. No me gusta mucho el tipo de animalitos que usó Davido, pero es válida la visión desde su lado de que Estados Unidos tiene un poder enorme. México es imposible que le cause realmente problemas, pero tiene espinas. Entonces hay Claro. que tratarlo con cierto respeto, con cierto cuidado. Y Ah, eso pues, es un punto que la presidenta en realidad ha explotado muy bien. Lorenzo, en términos, digamos, muy concretos, se estaría demostrando que hubo una ofensa, una agresión a la soberanía nacional, es decir, que el FBI intervino, entró a México en una operación secreta y se llevó cuando menos a un ciudadano mexicano. Pero pues parece que no podría pasarse mucho más allá de la denuncia para consumo interno, del discurso interno, porque ni modo de... ¿Qué podría suceder en un contexto así, Lorenzo? En nada importante, esto es más simbólico, todo el incidente es simbólico, pero en parte los nacionalismos están hechos de símbolos. A veces son acciones muy brutales y directas. En este caso es simbólica, no es una agresión de Estados Unidos, es una violación a reglas acordadas. No es que haya decidido, ahora los agredimos, ahora vamos a ir sobre de ellos, no. Dijeron, bueno, pues ahí está el Mayo, tenemos que mostrar que estamos, varias cosas, que estamos en la posibilidad de darle una lección al narco mexicano, demostrar que el gobierno mexicano no ha podido eh, capturar al Mayo, vamos a capturarlo nosotros. Y lo hacemos así, sin mayor problema. Eh, Nos arreglamos con uno de los chapitos, el chapito engaña al Mayo, el Mayo acepta una reunión con él y púmbale, que le matan a sus guardaespaldas, que es algo que no hemos, como que no nos importa mucho el que hayan asesinado a los guardaespaldas, ¿verdad? No sea, pues Claro, no vino. Sí. gran énfasis en eso, pero sí, son asesinatos en México por mexicanos para poder entregar al Mayo a los Estados Unidos. Hubo que asesinar gente. Acuérdate Eh, además del dirigente y diputado federal electo Héctor Melesio Cuen, que era el hombre clave en la política de la Universidad Autónoma de Sinaloa y era diputado federal electo y fue asesinado esa misma mañana. y ahí hay un pie de página. ¿Quién es ¿Quiénes son los rectores de esa universidad? Yo di un tiempo, un curso allí en esa universidad y sí se veía que era, eh, bueno, pues una zona de política local. Eh, Teníamos un grupo de estudiantes que iban al doctorado, pero en realidad daba la sensación de que estaba preparándose cuadros para la acción política dentro del estado, dentro de Sinaloa. Y bueno, Imagínate, fue toda una experiencia, claro, andar dando clase allá. claro. Y los rectores, pues eran no eran académicos. Yo no creo que ningún académico pudiera realmente florecer en una rectoría de esa naturaleza. No se me vaya luego a venir alguien encima y a decir que
pero es muy difícil. Claro. Entonces, ahí estaba un un ambiente básicamente político más que académico. Sí, Así que no me extraña que hayan estado envueltos en todo este, claro. episodio. Sí, pues en fin, Lorenzo, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos al fútbol, a los partidos políticos, históricos, ideológicos, sus resultados, los arbitrajes, los entrenamientos y hoy interescuadras México-Estados Unidos con el tema del Mayo Zambada. Así es que, Lorenzo, muchas gracias como siempre. Y no deja de ser, bueno, de sentirse bien que Bélgica haya Sí, puesto, sí, porque qué fantástico. Eso merecería todo un capítulo de discusión, Julio, como el presidente de la gran potencia, le dice a una organización eh, mundial eh, deportiva, oigan, esa decisión suya de un árbitro no me gustó. Yo sí, sé, yo lo vi, no era falta, no era para tarjeta roja, vuelvan a poner inmediatamente. Es decir, hay zonas en donde Estados Unidos ejerce su poder de una manera tan obscena, eh, como es el caso de la FIFA, que realmente son únicas. sí, Dice un montón esto de la tarjeta roja, Trump sí. y la FIFA. Así es. Lorenzo, como siempre, muchas gracias y a ver qué platicamos de fútbol, política y demás encuentros, partidos y competencias la semana próxima, Lorenzo. Muchas Muy gracias, como bien, siempre. Julio. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.